En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu, que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Vamos a ofrecer esta Eucaristía especialmente por Lucas, en el primer aniversario de su fallecimiento, y por Ascensión, Cecilio, Consuelo, Gregorio y María Catalina. Queridos hermanos, es domingo y nos hemos reunido convocados e invitados en el nombre del Señor. Hoy también quiere dirigirnos su palabra y alimentarnos con su cuerpo. Manos Unidas, en su campaña contra el hambre en el mundo, nos invita a tener presente a los millones de personas que la padecen y nos llama a tomar conciencia de la desigualdad que alimenta el hambre, con el lema "Nuestra indiferencia los condena al olvido". Pues vamos a comenzar como siempre hacemos, reconociendo que somos pecadores y especialmente en este sentido que la monición de entrada nos indica. Hay mucha gente que padece hambre porque somos indiferentes, porque no nos preocupamos de ellos, hambre de pan, hambre de cultura, hambre de salud, de tantas cosas imprescindibles para vivir. Y en la medida en que nosotros somos responsables o corresponsables, debemos pedirle perdón al Señor. Y así lo hacemos en este comienzo de la Eucaristía. Tú que eres Padre de bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el rostro de la misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Espíritu, que a todos nos unes en comunión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, bueno y todopoderoso, que cuidas con amor a todas las criaturas, concédenos una caridad eficaz hacia los hermanos que carecen de alimento, para que desterrada el hambre puedan servirte con un corazón libre y confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Jeremías nos anuncia que la verdadera sabiduría tiene su base en la confianza en el Señor. Compara la inutilidad de confiar en el poder humano con la seguridad que haya aquel que confía en Dios. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde.
En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. San Pablo extrae de la resurrección de Jesús, que es el núcleo de nuestra fe, una consecuencia, la resurrección de los muertos. Esta esperanza da sentido a nuestra vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Escuchamos en el Evangelio la proclamación de las bienaventuranzas, camino de vida para el cristiano y denuncia de las injusticias que hacen sufrir a los más débiles y necesitados. Alegraos y saltad de gozo, dice el Señor, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque allá habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor.
Mis queridos hermanos, los que estáis ahora en el templo parroquial y todos los que a través de Televaldepeñas participáis también en esta Eucaristía en el mediodía del domingo. Hoy tenemos esta intención tan especial de la Iglesia, la campaña contra el hambre, que Manos Unidas, a partir de estas fechas, comienza a dar salida y que no tiene simplemente un día o un fin de semana, sino que es una campaña que dura todo el año y que nuevamente se renueva el año que viene por estas fechas. Porque la lucha contra aquello que significa injusticia entre los hombres tiene que ser constante, no puede ser flor de un día. Y gracias a Dios, en la Iglesia tenemos una organización católica como es Manos Unidas, que continuamente nos recuerda el grave problema del hambre en el mundo. Como os decía al principio, en el momento de pedir perdón, no solo el hambre de pan, el hambre de cultura, el hambre de salud, el hambre de educación, el hambre de tener aquello que es imprescindible para vivir además con dignidad. Y los proyectos de Manos Unidas, que son proyectos pensados y llevados a cabo en el lugar de origen, allí donde se necesita, pues palian un poco este grave problema de injusticia que existe en el mundo. Hoy se hace presente en nuestra Eucaristía el grupo de Manos Unidas de nuestra parroquia y de nuestra ciudad de Valdepeñas. Han participado, como habéis visto, en las lecturas y también después en las peticiones. Y antes de acabar la Eucaristía, Teresa, que es la responsable ahora del grupo, nos leerá el manifiesto de Manos Unidas que se lee hoy y mañana en todas las parroquias, no solo de nuestra diócesis, sino de toda España. Las lecturas de hoy, fijaos, nos hablan de un tema común. Si el domingo pasado era la vocación, hoy se nos habla de la felicidad, de ser feliz. Bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. San Pablo decía que los que creemos que Cristo ha resucitado no somos gente infeliz, todo lo contrario. Tenemos sentido para nuestra vida y para nuestra muerte. Y nuestra felicidad está en Cristo. Y en el Evangelio hemos escuchado el texto de las bienaventuranzas según San Lucas, distintas de las bienaventuranzas que nos hace llegar el evangelista San Mateo. Estas, si nos hemos fijado, más centradas en lo que podríamos llamar justicia social, más centradas en el día a día, en lo que al hombre le sucede, y pone a Jesús no en lo alto, en una montaña, como lo hacía San Mateo, el maestro que enseña, sino que pone a Jesús entre la gente, que conoce las dificultades de la gente y sabe que hay gente que es pobre, que hay gente que llora, que hay gente que sufre, y a esos les dice benditos, felices, bienaventurados. Y es que para nosotros la felicidad está en Dios y debemos vivir las dificultades de la vida desde Dios, sabiendo que lo definitivo no está aquí, sino que está en Dios. Y que no es un Dios que nos dice, cuando lleguéis al cielo seréis felices. Es un Dios que nos dice, tenéis que ir construyendo mi reino en medio de vosotros. Volvemos al Evangelio de hace varios domingos. Jesús en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los oprimidos, etc. Hoy se cumple esta escritura.
porque Jesús estaba presente allí. Jesús está presente entre nosotros. Hoy se cumple también esa escritura. Hoy es urgente, necesario, imprescindible que los pobres entiendan que Jesús es buena noticia, que los que creemos en Jesús somos transmisores de una buena noticia. Y no podemos decirle a los pobres, Dios te quiere mucho, pero búscate el pan. Dios te quiere mucho, pero el problema de escuelas que tienes, eso es cosa tuya. No. Para eso estamos nosotros, los que gracias a Dios la felicidad la entendemos desde Dios, no desde los hombres. Lo hemos escuchado en la primera lectura y en el Evangelio. Maldito quien confía en el hombre. Maldito el que pone su confianza, ha venido a decir Jesús en el Evangelio, malaventurado el que pone su confianza en sí mismo, en las riquezas, en el mundo. Ahí es donde os digo, nuestra felicidad pasa por Dios, no para la vida eterna, que ahí será plena, sino para el día a día. Cuando yo comparto, cuando yo soy capaz de preocuparme por el otro, cuando a mí no me importa ser el primero, sino que sea otro, que no es imprescindible, el figurar, cuando yo eso lo entiendo como algo que es normal, ya empiezo a construir un mundo distinto, que es el mundo de Dios. Dice San Pablo en el himno a los filipenses, recordáis, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se despojó de su rango pasando por uno de tantos. Si Dios actúa así, desde la humildad, desde el servicio, desde la entrega, desde el ser menos para que nosotros seamos más, eso es lo que nosotros debemos hacer si queremos ser felices. No podemos dejar pasar de lo que sucede en el mundo como si no fuese nuestro problema, porque nuestra indiferencia también provoca todas esas situaciones de pobreza, no solo cerca de nosotros, sino en este mundo que tiene tantas cosas buenas, pero que tiene tantas y tantas cosas no solo malas, sino injustas, tremendamente insolidarias. Bueno, pues vamos a hacer caso a manos unidas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón que no sea indiferente a nadie ni a nada. Vamos a hacer caso del Evangelio, vamos a buscar la felicidad, compartiendo, preocupándonos por los demás. Y de ese modo, pues iremos asegurando lo que nos espera de un modo definitivo, que es lo que San Pablo nos anunciaba. Vivir con Cristo, resucitados para siempre en el reino del cielo. Que nuestra indiferencia no condene al olvido a nadie, sino que nuestra preocupación por nosotros sea la causa de que todas las situaciones de pobreza estén en la primera página de las noticias, al menos de las noticias que las buenas personas queremos escuchar. Confesamos nuestra fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que proclamamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos ahora a Dios Padre, que en Cristo nos muestra todo su amor. Por la Iglesia, para que no deje de hacer presente en el mundo al Jesús del Evangelio que alimenta nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de pueblos y naciones,
para que trabajen siempre por la justicia y la justa distribución de los bienes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan con manos unidas, para que la caridad de Cristo brille en ellos y se extienda a todas las personas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se desesperan ante el dolor y la muerte, para que se sientan reconfortados en la fe y la esperanza de resucitar a una vida nueva. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que, como nos dice el salmista, nuestro gozo sea la ley del Señor y la meditemos día y noche para hacer la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a vivir siguiendo el espíritu de las bienaventuranzas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros difuntos, por Lucas, a quien recordamos en el primer aniversario de su fallecimiento, por Ascensión, Cecilio, Consuelo, Gregorio, María Catalina, para que disfruten de la felicidad eterna, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de quienes ponemos toda nuestra confianza en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos ahora la colecta. Con ella vamos a colaborar en los proyectos que Manos Unidas realiza en favor de los más desfavorecidos. La unimos a los dones del pan y del vino que presentamos para que se transformen en una ofrenda grata a Dios y que sean consuelo de los necesitados. La colecta del año pasado por estas fechas ascendió a 2.356,67 euros. Seamos muy generosos este año también. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, la ofrenda que te presentamos de tus mejores dones, para que al expresar la abundancia de la vida divina y la unidad en el amor, nos empuje al servicio fraterno y a una más equitativa distribución. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Gerardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares y amigos difuntos, de Lucas, a quien recordamos en el primer aniversario de su fallecimiento, de Ascensión, Cecilio, Consuelo, Gregorio, María Catalina, y de todos los demás difuntos que se durmieron en la paz de Cristo, y de aquellos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos felices siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora con toda confianza a Dios nuestro Padre, sabiendo que de Él procede todo bien y que si queremos ser realmente felices tenemos que dejarnos llenar de Él y cumplir su voluntad.
Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna.
Vamos a escuchar ahora el manifiesto de Manos Unidas para la campaña de este año, en el que se nos recuerda cosas que son muy importantes si queremos transformar el mundo según la voluntad de Dios. Manos Unidas, Campaña contra el Hambre, es una organización no gubernamental de desarrollo, católica y de voluntarios, que comprometida en la construcción de un mundo donde las personas puedan vivir según su dignidad fundamental, cuidando de los más débiles del planeta, nuestra casa común, asumiendo su misión de concienciar sobre el escándalo de la desigualdad que alimenta el hambre en el mundo y de animar al compromiso a la sociedad española para, entre todos, lograr un desarrollo en el que nadie se quede atrás. Porque creemos que la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, como afirma el Papa Francisco, y en nuestra campaña queremos reconocer la realidad para transformarla. Por eso denunciamos que nuestro mundo es injustamente desigual, privando a millones de personas de las oportunidades y de las condiciones necesarias para tener una vida digna. Denunciamos que a pesar de los enormes progresos tecnológicos y de la abundancia de bienes y alimentos, aumentan las desigualdades entre unos países y otros, y que el bienestar de los más ricos se mantiene a costa del olvido de los más pobres. Denunciamos que la situación privilegiada de los más afortunados, unida a los mayores efectos negativos de la pandemia en las personas más vulnerables, están aumentando la desigualdad en todo el planeta. Denunciamos que mientras las mayores fortunas del mundo han tardado solo unos meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia, ha aumentado el número de personas pobres y necesitarán años para recuperar o empezar a tener unas condiciones de vida dignas. Denunciamos que el hambre agrede la vida de más de 800 millones de personas en nuestro mundo. Cada día mueren de desnutrición 18.000 niños de entre 1 y 4 años. Denunciamos que tras las escandalosas cifras del hambre hay rostros de personas, pobres del mundo rural, nuevos pobres urbanos, sin empleo o con sueldos de miseria, mujeres esclavizadas o empleadas en sectores marginales, migrantes víctimas de una eterna vulnerabilidad. Denunciamos que en el contexto general que el Papa Francisco llamó cultura de la indiferencia, el modelo económico dominante, denominado economía de libre mercado, junto a la escasez de políticas públicas en los países más empobrecidos, son dos de los factores estructurales de la desigualdad que impiden una vida digna y alimentan el hambre. Nuestra esperanza es que la injusticia de la desigualdad nos conmueva y nos mueva al compromiso por transformar este mundo en un lugar donde cada ser humano pueda vivir según su dignidad. Nuestra esperanza es que tanto en el norte como en el sur global entendamos que el mundo tiene que volver a ser la casa común, donde la humanidad entera y la vida que la rodea vean respetados sus derechos. Nuestra esperanza es que aprendamos de la situación crítica en la que vivimos, que la barca en la que navegamos es una, que todos corremos la misma suerte y que unos pocos privilegiados no podemos seguir acaparando los recursos y los remedios que son de todos.
Nuestra esperanza es que todos los actores implicados, gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil, sector privado, favorezcan vías para un desarrollo integral, sostenible, inclusivo y solidario, basado en la dignidad de las personas, para todas las personas y para todos los pueblos del mundo. Nos comprometemos a trabajar para que la desigualdad desaparezca de nuestro mundo y así lograr erradicar el hambre y la pobreza. Nos comprometemos a promover, a través de la educación para el desarrollo de la ciudadanía, los valores de la cultura del encuentro y el cuidado de la casa común y de todos los que la habitan. A fomentar el respeto a la dignidad de las personas, la convivencia, la compasión y la ayuda mutua. Nos comprometemos a impulsar estilos de vida sostenible, cultivando valores de paz, austeridad, consumo responsable, cuidado de la naturaleza, donación y entrega a los demás. La Iglesia nos eligió para hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas, excluidos en los países más empobrecidos del sur. No es una opción, es nuestro deber. Invitamos a todos a sumaros de manera esperanzada en esa construcción de un mundo donde nadie se queda atrás, donde el hambre se convierta solo en un triste recuerdo de un pasado marcado por la desigualdad. Y como dice el Papa Francisco, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que el pan vivo bajado del cielo nos fortalezca para remediar eficazmente nuestras necesidades y las de los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos estado con el Señor, hemos recibido su fuerza. Salgamos al mundo y proclamemos su palabra con nuestra vida, recordando que los dones que recibimos no son propiedad nuestra, sino que nos los conceden para que los compartamos con todos los hombres. Feliz domingo para todos. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Mientras recorres